En la mañana de hoy, yo quisiera reflexionar un poco en la soberanía de Dios ejecutada en el dolor. Por tanto, el tema de esta mañana es soberano en el dolor. Dile a la persona que está a tu lado en esta mañana, el pastor hoy va a hablar acerca de Dios soberano en el dolor. Díselo sin miedo, vamos. Dale un codazo. Dios soberano en el dolor. Dios soberano en el dolor. Ya escuché un Jehová por ahí. Dios soberano en el dolor. Les invito a que podamos buscar la palabra del Señor. Vamos a considerar en esta mañana el libro de Job. Y vamos a estar leyendo el capítulo 42, versos del 2 al 5. Job capítulo 42, versos del 2 al 5. Vamos a estar utilizando a Job como texto principal, pero vamos a trabajar un poco de forma temática en esta mañana la idea de conocer a Dios operando de forma soberana en medio del sufrimiento y el dolor humano. Dice así la palabra de Dios en Job capítulo 42, versos del 2 hasta el 5. Yo conozco que todo lo puedes, este Job hablándole a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Repetimos ese último verso importante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. En la antigüedad existía un pensamiento conocido como la teología de la retribución, para los que anotan. Había en la antigüedad un pensamiento o una idea teológica acerca de la teología de la retribución. Todavía por ahí se trabaja, pero hoy vamos a mostrar cómo esta teología realmente no es una teología correcta. Teología de la retribución. La misma señala que la prosperidad de una persona era señal de bendición divina en respuesta a la obediencia y la rendición de una persona. En cambio, el sufrimiento entonces era un castigo directo a consecuencia del pecado y de la desobediencia de una persona. Por tanto, la teología de retribución, de forma de arroz y habichuela, si tú estás bien, tienes todo el favor de Dios. Y si tú estás mal, es que algo malo tú estás haciendo. Así de sencillo. Este castigo se debía al pecado de la persona en particular o la desobediencia o el pecado de alguno de sus antepasados. Este pensamiento era visto como una dinámica de espejo. De acuerdo a cómo está tu estatus de vida o tu estatus social, así es que está tu relación y tu comunión con Dios. Si estás bien, todo está bien. Si estás mal, hay algo en tu alma y en tu carácter que está mal. La teología de la retribución era una manera simple de poder comprender por qué las calamidades o las circunstancias difíciles llegaban al ser humano. Y a su vez, el ser humano estaba tratando de comprender de una forma un poco más simple cómo funcionaba la justicia de Dios. Si Dios es justo, va a bendecir al justo. Si Dios es justo, va a maldecir a quien es injusto. Esa era la forma antigua en que se observaba la justicia de Dios y la comprensión del sufrimiento del ser humano.
Pero nos topamos con el libro de Job. Es entonces que este libro de Job hace una confrontación directa a estas ideas de la teología de la retribución. No es un libro diseñado para responder todas las preguntas que podemos tener en el proceso de sufrimiento, sino más bien está para corregir las mismas tendencias o las malas preguntas que pueden nacer de un corazón de alguien que está en un proceso de sufrimiento. Job en el capítulo 1, verso 1 es descrito como un hombre justo, como un hombre recto y temeroso de Dios, lo cual elimina por completo la idea de un sufrimiento a causa de una persona injusta o de una persona que está obrando de forma equivocada. Rápidamente con el primer verso de Job, el escritor bíblico a través de la historia y de la vida de Job nos está haciendo entender la teología de retribución no es real, porque Job es justo. Job está bien, Dios lo está viendo con buenos ojos. Y a pesar de todo esto, Job experimentó las calamidades de la vida. ¿Qué calamidades experimentó? De acuerdo al texto bíblico, dice que perdió todos sus bienes, su familia y su salud en un corto periodo de tiempo. Lo más impactante no es solo que él pierde todas estas cosas, sino cómo ocurre. Job capítulo 1, verso 12 revela que nada de lo que sucede escapa del permiso de Dios. ¿Por qué? Porque en medio del primer capítulo y el segundo capítulo de Job, el escritor bíblico nos presenta una conversación entre Dios con Satanás, donde Dios le dice a Satanás: mira, Job, es un hombre recto, es un hombre que está haciendo todo bien, ¿por qué no lo zarandeas a él? Tírale. Vamos. Be my guest. Hazlo. Lo interesante es que a lo largo del libro, Job lucha por tratar de entender qué es lo que le está pasando a él y cómo es que él llegó a estas calamidades que él está experimentando. Tanto así que sus amigos comienzan a decirle: Job, no me vengas con la idea que estás bien. En algo tuviste que haber fallado. Perdiste a sus hijos, perdiste tus bienes, perdiste todo y te tocó la lepra. Algo tuviste que haber hecho delante de los ojos de Dios. La esposa de Job le dice: maldice a Dios y muere. Aunque en el hebreo realmente lo que dice es bendícelo. Ella le está diciendo: bendice a Dios y pídele que te mate. Y ya. Puro pensamiento escapista. Vete corriendo. Pídele a Dios que te quite la vida. La intención de esta mañana, de este sermón, es que de una forma resumida yo voy a intentar poder observar desde diferentes ángulos y lentes la idea del sufrimiento humano a través del filtro de las Escrituras, y que podamos el día de hoy tener una comprensión de cómo Dios sigue ejerciendo su reinado y soberanía como Rey y Señor dentro de un mundo que está fragmentado, que está roto y que está caído. Cómo Dios sigue siendo Señor, soberano y Rey en un mundo caído y que ha sido completamente roto por el problema cósmico llamado pecado. Para esto yo en esta mañana voy a hablarle acerca de 3 puntos, y así que voy a dividir el sermón. Voy a hablar número 1, Dios permanece en control en medio del sufrimiento. Para los que anotan, número 1, Dios permanece en control en medio del sufrimiento. Punto número 2, el sufrimiento como instrumento y no como accidente. Repito, el sufrimiento como instrumento y no como accidente. Y por último, es una pregunta: ¿cómo debemos responder en medio del sufrimiento? ¿Cómo nos debemos
o cómo debemos responder o actuar en medio del sufrimiento. Número 1, Dios permanece en control en medio del sufrimiento. Yo les había adelantado ya que si usted lee los primeros 2 capítulos de Job, usted está viendo una ilustración. Está viendo cómo el escritor bíblico presenta a Dios teniendo una conversación con Satanás. Esta idea o esta ilustración realmente presenta un sentido mucho más pleno y tiene un contenido teológico bien importante que nosotros tenemos que examinar en 3 formas. Cuando yo digo narración o cuando yo digo ilustración, yo estoy diciendo que no hubo nadie que vio a Dios y a Satanás hablando, ¿verdad? Es una ilustración, es haciendo teología utilizando el libro de Job y entendiendo lo que está pasando. ¿Ok? Número 1, ¿qué podemos sacar de esta conversación de Dios con Satanás? El texto bíblico dice que Satanás se encontraba rodeando la tierra y andando en ella. Importante. Para los que cogieron el discipulado 1, los de ahora y los de los años pasados, la primera clase que se trabaja es acerca de los atributos de Dios. ¿Se recuerdan? Y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos acerca del pensamiento de la teoría creacional, de que Dios creó todas las cosas. Y cuando hablamos acerca de eso, yo cuando doy la clase les explico a los estudiantes que Dios crea todas las cosas que nosotros conocemos desde la eternidad hacia afuera. Que Dios tiene un reino alto, un trono alto y sublime que no está dentro de la tierra, está desde la eternidad. Por tanto, Dios no está encerrado en la tierra, Dios está desde la eternidad y Él crea todas las cosas desde la eternidad. Pero Satanás está rodeando la tierra y anda en ella. Satanás sí está prisionero en la creación. Dios no es prisionero de su creación. La creación sale de Él. Y como sale de Él, Él es el rey y soberano de toda su creación. No hay tiempo y no hay espacio para Dios. No hay horas ni minutos que limiten a Dios. No hay millas y no hay kilómetros. Mickey puede correr 10 millas. Dios no tiene limitaciones de millas. Él no corre. En Él no hay ni tiempo, ni tampoco hay espacio. Para Satanás sí lo hay. Él está preso en esta tierra. Por tanto, lo que Dios está queriendo, o el texto nos está queriendo decir, es que en realidad Dios nos revela que Él no está limitado a las realidades, ni mucho menos al fragmento y a las roturas que tiene este mundo. Él está por encima de este mundo. Tal vez este mundo está corrompido, tal vez el pecado ha corrompido las sociedades y ha corrompido la humanidad, pero Dios no está esclavizado en este mundo. Él está sentado en su trono alto y sublime. Él no tiene ninguna limitación ni tampoco debilidad, y desde ahí es que Él gobierna. Es desde ahí donde Él es soberano, donde no hay limitaciones, donde el pecado no lo detiene a Él. Él está por encima del pecado. Es Dios el Todopoderoso y el que está por encima de su creación. Punto número 2. Las limitaciones que Dios le menciona a Satanás, que le dice, a él lo puedes zarandear, pero no le puedes tocar el corazón. Le puedes tocar el cuerpo, pero lo de adentro es mío, no lo toques. Cuando Dios crea todas las cosas, Dios las crea con diversas reglas y cosas establecidas desde la eternidad. Desde antes de Dios haber creado todas las cosas, Dios decretó un montón de cosas de cómo el mundo iba a funcionar. Y lo que el texto nos está diciendo es, a pesar de que el mundo está roto, a pesar de que el pecado ha trastocado nuestro corazón, a pesar de que el pecado nos empuje a hacer obras de mal y no de bien, a pesar de que el pecado haga
que la gente tenga avaricia y que se puedan formar guerras que puedan afectar a un mundo entero. Ya Dios decretó unas cosas que nada las puede cambiar. Eso es un amén por ahí. Yo quiero que usted entienda que el segundo punto está diciendo: el mundo está roto, en el mundo hay maldad. En el mundo es probable que la gente te traicione. En el mundo es bien probable que el sufrimiento toque tu puerta. Pero yo decreté y establecí unas cosas en mi reinado que no hay nada ni nadie que los pueda cambiar. Cuando hablamos de Dios decimos que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Por tanto, hay cosas que el pecado trastoca y cambia, pero hay cosas que Dios estableció sobre la vida de los hombres y de las mujeres que no hay diablo ni secuaces que puedan cambiar ni tampoco variar. Bueno, yo diría un amén con eso. Tal vez la situación que estás viviendo ahora está complicada, pero hay algo que Dios habló desde la eternidad sobre de ti, que no hay problema, que no hay circunstancia, que no hay metida de pata que pueda trastocar o cambiar eso. Que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él ya lo venció desde la eternidad. Desde que lo creó, ya el mundo está vencido por Él. Y tercer y último punto, al mencionar Job de forma directa, nos da un panorama enriquecedor. Dios tiene conocimiento pleno de quiénes somos usted y yo. Lo llamó por el nombre. Vea dónde. Job. Es bien probable que yo salude a gente aquí y a mí se me olviden los nombres, pero a Dios no se le olvida. Es probable que a mí Dios me dio una promesa y en medio de la dificultad a mí se me olvidó, pero a Él no se le olvida. Es probable que tal vez nosotros tenemos conocimiento de nuestro corazón, pero Dios conoce áreas de nuestra vida que nuestros ojos todavía no han visto. Y parte del proceso y parte de la idea del escritor presentar a este Dios diciendo: zarandéame a Job, es porque Dios está viendo algo en la vida de Job que Él necesita transformar, que aún el enemigo ni tan siquiera puede ver. Pero como el enemigo no es mi padre y Él sí, Él dice: zarandéalo, porque eso que tú estás haciendo yo le voy a cambiar la vida. Ese es el tercer punto de esta narración entre Dios y Satanás hablando. Dios está diciendo: yo tengo control de todas las cosas, yo conozco toda mi creación, desde que nació de mí hasta el día que yo la transforme completa. Y yo te voy a dejar que tú lo zarandees a Él, no para hacerlo caer, es que yo voy a transformar su vida por completo. Ese es el tercer punto de este diálogo. No es como que Dios está jugando ajedrez con nosotros. No, Dios está estableciendo su reinado y su poder. Dios le está hablando a Satanás como un ser inferior, ilimitado, y Él haciendo reinado desde todo un trono soberano y todopoderoso. Tal vez te vas a preguntar en esta mañana: pastor, ¿a dónde rayos nos está llevando con estos 3 puntos y este primer punto? Nos tienen mareados aquí. Es que nosotros tenemos que comprender una gran realidad. Aunque el mundo está roto y caído, y como consecuencia de ello los sufrimientos forman parte real y vivencial de nuestra realidad humana, Dios no se encuentra atrapado en la tragedia de este mundo.
Dios no está atrapado en las guerras de este mundo. Dios no está atrapado en tus malas decisiones. Dios no está atrapado en las temporadas difíciles. Dios permanece en control aún en los sufrimientos de este mundo. Él permanece en control. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando hablamos acerca de Dios en la primera clase, decimos que Él es perfecto. ¿Y qué es perfecto? Él es perfectamente bueno. Él es perfectamente santo. Él es perfectamente amor. Él es perfectamente perdonador. Él es perfectamente justo. Y Él es el Rey perfecto que reina con perfección. Dios no es como nosotros que tomamos decisiones a la ligera y bajo crisis. Escucha bien, Dios no toma decisiones por emoción. Pero Dios es amor. Dios es amor, es una acción, no es una emoción. Dios decidió revelarse al mundo como un Dios que ama. De acción. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que usted y yo conocemos el amor como un amor que recibimos de sentimiento, pero no tiene acción de dentro. Se acabaron los amenes. Hay gente que dice que ama y ama de forma emocional, pero las acciones no dicen lo contrario. Las acciones dicen lo contrario. Dios es amor en forma en que Él ejecuta todas sus decisiones por usted. Dios perdona por amor. Dios redime por amor. Dios te salva por amor. Dios creó todas las cosas por amor. Dios está contigo por amor. No es por responsabilidad ni por obligación, ni se siente responsable de tu vida. Él está contigo porque Él te ama perfecta y santamente. Es el Dios que toma decisiones perfectas en voluntad y en propósito, porque Él ya ha previsto cada una de nuestras vidas desde la eternidad. Cuando yo digo que Dios está en control del sufrimiento, es que usted y yo cuando sufrimos no tenemos control, pero Él sí. Que tal vez cuando la cosa se pone difícil, como dirían en Salinas, se nos va la chaveta, pero a Dios no se le va la chaveta. Que tal vez a nosotros nos tiemblan las rodillas cuando llega el momento difícil, pero a Dios no le tiembla la rodilla. Él sigue en control. Que a veces nos deprimimos y decimos: no vuelvo para la iglesia, no voy a tocar más nada, no voy a bregar más en el parking, no voy a hacer más nada con los servidores, no voy a hacer nada, ya me cansé, Dios no me responde. Y Dios nunca pierde la chaveta. Nosotros sí. Dios permanece en control. Y nosotros refunfuñando y Dios diciendo: bendito. Voy a tratar de hacer como este pastor. Bendito. Lorena dice: bendito pequeño, chiquitito. Así me dice cuando yo salgo con la chaveta. Me dice: bendito. ¿Y a qué Dios tú le crees? Y yo refunfuñando: déjame quieto, déjame enojarme. Dios no pierde control, yo sí, déjame. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29 versos 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios no pierde el control, ya Él tiene los planes establecidos desde la eternidad para nosotros. Y como yo les dije anteriormente, en el mundo hay aflicciones y hay descontroles, pero Dios no está limitado a los descontroles de este mundo. En su trono alto y sublime, Él permanece en control. Los planes no cambian, nosotros
cambiamos, los planes de Él no cambian. Yo no voy a servir más nada. Y Dios diciendo, bendito si yo te tengo algo pronto. ¿Cuántos aquí han dicho, no, mira Dios, yo me voy a quitar? Y de momento te aparece alguien en el trabajo llorando y te dice, tú eres cristiano, ora por mí. Y tú diciendo, Señor, yo te dije que yo no quiero orar por nadie. Pero es que no mandas tú, es que Dios tiene planes de bien y no de mal sobre ti. A ti te pueden dar las chavetas y Dios mantiene el control y va a cumplir lo que prometió y lo que decretó en la eternidad sobre tu casa, sobre los tuyos y sobre tu vida. La barca podrá en esta mañana estar siendo sacudida por los vientos, los mares y las olas se están metiendo adentro de la embarcación. Pero Jesús sigue en control porque Él es aquel que tiene la capacidad de pararse en medio de la embarcación y decirle al mar y decirle a los vientos y a la tempestad, silencio, it's over. Y ellos se tienen que detener. Interesante, los discípulos dicen, ¿y quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Pero volvemos, a Dios no le hace nada que pueda detenernos. Ni la duda de sus discípulos pudieron detener que Él llegara al otro lado, porque Él lo dijo de antemano. Dios permanece en control. Dice la persona que está a tu lado, Dios permanece en control. Pastor, es que yo dudé. Dios permanece en control. Yo tomé una decisión en un enojo y en un arrebato. Dios permanece en control. Pastor, yo me quité, yo dije que no iba a volver más. Tranquilo, tranquila. Dios permanece en control. Dilo, dilo. Dios permanece en control. Segundo punto de esta mañana: el sufrimiento como instrumento, no como accidente. El sufrimiento como instrumento, no como accidente. Para el judaísmo hay una declaración central de su fe, de su lealtad y de su monoteísmo, creer solamente en un Dios. A esto se le conoce como el Shema. Esta proviene específicamente de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y el Shema se recita 2 veces al día. Ellos dicen, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. El Shema no es algo intelectual. Inmediatamente después de proclamar el Shema, el próximo mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando vemos la vida de Job, Job era un hombre justo, pero en medio del proceso se pudieron ver las fisuras del carácter de Job. Capítulo 3 comienza a maldecir el día que nació. Número 2, comienza a dudar de la justicia de Dios. Por ejemplo, Job 9:22 dice, destruye al íntegro y al impío por igual. Es también el mismo que decía, necesito un mediador entre mi persona y Dios que nos vea a ambos por igual. Y no tan solo eso, sino que también manifiesta diciendo, los malvados envejecen, se vuelven poderosos y sus casas están libres de temor. Y número 3, Job se atrevió. Yo no juzgo mucho a Job porque yo me he atrevido también. Job se atrevió a exigirle al Señor diciendo, omnipotente, respóndeme. Omnipotente, respóndeme.
respóndeme. Aunque Dios veía que Job era un hombre justo y que era un hombre temeroso, habían fisuras en su corazón, como probablemente usted y yo tenemos en esta mañana. Luego de este proceso de Job y este debate que él tiene por varios capítulos, que es larguísimo, donde Dios le habla y le cuestiona y le pelea a Job después de que él le exige que le responda, nos encontramos con el verso 5 de la lectura pasada. Si me lo pueden presentar ahí. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted sabe qué es lo curioso de este verso. Cuando usted busca la palabra oídas en el hebreo, significa Shema. Porque Shema significa escuchar, oír o prestar atención. Ustedes tienen que entender que en la antigüedad todo lo que la gente conocía de Dios era a través de la tradición oral. Antes de que los niños se acostaran, los padres le contaban de todas las cosas que Dios había realizado con su pueblo. Cómo Dios hizo pacto con ellos en el desierto, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios les mandó a poner sangre en los dinteles y el ángel de la muerte no mató a sus primogénitos, pero sí a los de Egipto. Cómo recibieron maná del cielo, cómo ellos pudieron conquistar a través de lo que Dios le había puesto en el corazón a Josué y Caleb. Todas estas historias antes de dormir se le enseñaban a los niños. Todo judío que hacía sacrificio, todo judío que vivía conforme a la Torá, en forma de la ley, era a través de lo que habían escuchado y aprendido de sus antepasados. Y este ejercicio Job lo hacía a la perfección. Era justo como la Torá exigía. Era un hombre recto como el Shema establecía. Pero en medio de este proceso, Job se dio cuenta de algo. Mi relación con Dios es de Shema y no es personal. Job pierde a sus hijos. Job pierde su salud. Job pierde sus bienes. Job pierde el respeto y el testimonio delante de sus pares. Job se llena de lepra. Y estando Job en esa condición, dice: de Shema te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. De Shema te había conocido, pero ahora mis ojos ven a ese Dios que papi me hablaba antes de dormir. Es ahora que puedo ver a ese Dios al que yo le hacía sacrificio porque yo tenía miedo a que Él me matara. Ahora lo quiero hacer porque he conocido el amor de ese Padre Celestial. De Shema había visto a mi Dios, pero ahora mis ojos te pueden ver. El sufrimiento dentro del proyecto de Dios en nuestra vida no son un accidente, son un vehículo donde Dios permanece en control y forma el carácter y el corazón de sus hijos para que no sigan solamente conociéndolo por Shema, sino de que puedan ver a un Dios de una relación personal y cercana. Son las pruebas que llegan
donde trabajan con nuestro corazón y dejamos de estar conociendo a un Dios del testimonio de otro, y sino a un Dios de mi propio testimonio y de mi propia vida. ¿Cuántas veces tú has dicho, me pasó esto, yo no lo había entendido, pero cuando pasó lo otro yo comprendí que el que cerró la puerta fue Jehová y no fui yo? ¿Cuántas veces le has dicho a tus compañeros de trabajo, recuerdo una vez que yo hice esto y yo hice lo otro, y yo pensaba que era solamente mi ignorancia, pero en mi ignorancia Dios lo cogió para formarme, para trabajar conmigo y para hacer lo que está haciendo hoy conmigo y con mi casa? Porque de Shema usted y yo hemos conocido a Dios en múltiples áreas de nuestra vida, pero en medio de la prueba Dios quiere revelar a Él mismo y mostrarte a un Padre de amor y de gracia que tiene cuidado y quiere relacionarse contigo. ¿Cuántas veces yo mismo lo he dicho? Recuerdo hace un tiempo atrás que yo estaba en un trabajo que a mí no me gustaba y me pasaban cosas injustas en el trabajo, y tenía la posibilidad de tomar la justicia por mis manos, pero yo no lo quería hacer. Yo decía, yo prefiero estar bien con Dios que ceder por mi necesidad. Y yo no comprendía, y venía de un trabajo difícil también, donde todo estaba bien y de momento empezaron las injusticias por hacer las cosas como Dios manda. Ese es el problema. Y yo le decía a Lorena, no entiendo. Mira, que yo hago las cosas bien. Yo no le hago daño a nadie y me las están quitando a mí. Me quitaban mis horas de trabajo, me robaban mis ventas. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué hago? Y en el otro trabajo todo el mundo hacían trucos para poder llegar a sus números, y yo no quería hacer trucos porque para mí no era real, era deshonesto. Y me ponían en los peores lugares porque todo el mundo hacía lo que se supone que hicieran, pero lo hacían de forma deshonesta y yo no quería hacerlo. No porque soy perfecto, es porque yo le tengo temor a Dios. Yo no lo quería hacer. Mi carne quería, pero yo no me atrevía. Y recuerdo que fui a un retiro de un predicador amigo mío que vino a Puerto Rico. Y él fue a donde mí, me sacó y me dijo, Dios te va a abrir una puerta que tú estás pidiendo. Y yo voy a donde Lorena y digo, mira, yo quiero renunciar, pero no me atrevo. Porque es que de esto es que nosotros estamos viviendo ahora. Y me recuerdo que Lorena me dijo, ¿tú sientes paz donde tú estás? Y yo le dije no, y me dijo, pues renuncia. Si tú no eres feliz, renuncia. Y créele a Dios. Y mira, pues, yo le hice caso a mi esposa y renuncié. Con temor y temblor, con 1000 dudas. Y antes de eso, hablé con una persona que hablaba Spanglish, entre español e inglés. Y yo salía hablándole para ese tiempo con mi inglés de Cracker Jack. Y me acuerdo que me decía, tú nunca digas que no eres bilingüe, tú eres bilingüe. Yo no soy bilingüe, yo hablo un inglés chorreado. Yo lo reconozco. No, tú me entiendes lo que dice. Sí, tú puedes hablarme. Sí, no matter. Tú sabes inglés. Nunca digas que no eres bilingüe. Y se me quedó aquí grabado en la cabeza. Y de momento yo veo que alguien que yo conozco está trabajando en un plan médico. Le digo, mira, estás trabajando ahí. Y me dice, sí, están buscando gente. ¿Tú eres bilingüe? Y yo pues, yo le creía a él. Y yo le dije, ¿sí?
que yo me acuerdo que hacía menos de un mes me habían dicho: no digas que no eres bilingüe, di que lo eres. Sí, lo soy. Dame tu email, dame esto, dame lo otro. Y en menos de una semana yo tenía un trabajo con el doble del sueldo, con mejores beneficios. Pero hermanos, déjeme decirle antes que usted aplauda, yo fui como Job y yo tenía coraje con Dios. Y yo era como Job. Yo no puedo comprender cómo la gente está haciendo las cosas mal y le sale. Y yo estoy luchando por hacerlo bien. Y a mí es el que me quitan las horas. Y venía de otro trabajo igual. Después me entero que por el trabajo que yo tuve, la persona que me entrevistó, dijo: si tú trabajaste ahí, tú debes ser bueno. Y yo trabajé ahí, la pasé horrible, pero nada. En ese año que yo trabajé en la otra empresa, nadie sabía inglés en la tienda. Todas las llamadas que tenía que llamar, y era para un lugar sureño, y todos los que me hablaban como cowboy. Yes, sir. Yo no entendía nada y yo era el responsable de hacer todas las llamadas en inglés con mi chorrito de agua de inglés. Pero cuando tuve la entrevista para el otro trabajo, me sentí preparado porque estuve un año preparándome, llamando todos los días, quejándome en inglés. Pero es que yo no sabía que esas llamadas constantes de inglés que yo no quería hacer, estaba Dios organizando y preparando un lugar que Él tenía para mí. Y cuando llegué al trabajo, me preguntaron cosas que tenía que ver con un trabajo. Las otras experiencias, me dieron las experiencias de servicio al cliente del otro trabajo. Y todas las cosas tomaron sentido. Pero hermanos, la pasé mal, me frustré, me enojé y le pregunté: omnipotente, contéstame por qué. Pero los planes que tiene Dios contigo son de bien y no son de mal. Y Santiago capítulo 1 versos del 2 al 4 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios utiliza como vehículo los sufrimientos de esta vida que nos van a llegar, porque usted y yo estamos insertados en un mundo roto, pero hay un Dios soberano que no gobierna desde las fracturas del mundo, sino desde un trono alto y sublime, que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es todopoderoso, y que ahora lo que tú estás viviendo no tiene sentido, pero cuando llegue el día te vas a dar cuenta que esta temporada difícil es el mejor testimonio que le vas a dar al mundo del Dios que tú le estás sirviendo. Que tal vez no estás comprendiendo, que estás metiendo las manos y los pies en el charco, que tal vez hoy estás viviendo frustrado o frustrada por donde está y lo que está pasando. Pero escúchame, eso que estás viviendo hoy es el vehículo para la mejor predicación que Dios te va a entregar en tu vida. Para que cuando se acabe, tú puedas decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y tercer y último punto de esta mañana: ¿cómo respondemos en medio del sufrimiento? Pastor, todo eso se escucha bonito, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a ejecutar?
¿en dónde yo me voy a parar para hacerlo? ¿Qué herramientas puedo usar para hacerlo? Escúcheme, por favor, esto es bien importante. Para los antiguos griegos, la relación con sus dioses no era basada en el amor, mucho menos en la moralidad. Era con una combinación de temor, para no decir horror, respeto y necesidad de supervivencia. Hay muchos mitos de los dioses griegos que muestran que estos no dudaban en destruir vidas humanas por diversión o por promover sus propios intereses. Los mortales para ellos eran vistos simplemente como peones en un gran juego de ajedrez. Un juego de ajedrez cósmico. Incluso los humanos sufrían las consecuencias de las peleas entre estos mismos propios dioses. Los dioses griegos a menudo mostraban indiferencia ante el sufrimiento humano y abusaban de su poder sin remordimientos. Su enfoque principal era el poder, la gloria y el placer personal en el monte del Olimpo. Ahora yo puedo comprender por qué Pablo dice lo que está diciendo en la primera carta de Corintios capítulo 1. Pablo empieza a decir estas palabras. Él empieza a decir: porque para el que no cree, la cruz es una locura. Él comienza a explicar que la acción de un Dios que se encarna y muere en una cruz no tenía sentido para el griego. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo: tu Kyrios o tu Señor, ese murió en una cruz romana. A él lo desnudaron y jugaron con sus vestidos. ¿Qué Dios tú me estás hablando a mí si cogió los 39 azotes y cargó una cruz? Que hasta alguien tuvo que ayudarlo para llegar al Gólgota, porque ni él solo lo pudo hacer. ¿Qué Dios tú me estás hablando? Si murió como un ladrón, murió como un terrorista, fue humillado, la gente escogió a Barrabás y no le escogió a él. A ese es al Dios que tú estás predicando. Y Pablo comienza a decir: empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso es que él decía que la cruz para los que no creen es locura, pero para el que cree es poder y poder de Dios. Ellos decían: si lo que es grande de nuestros dioses es que no mueren, ¿cómo tú me vas a decir que tu Dios experimenta sufrimiento y experimenta la muerte? ¿Usted sabe quién contestó esto de forma majestuosa? Una comunidad que se le conoce como la comunidad joaquina o la comunidad juanina. De ahí nacen el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan. En las 3 cartas de Juan la gente está saliendo de la fe cristiana porque decían: pero ¿cómo Cristo podía ser carne si la carne es mala? ¿Y cómo Dios puede experimentar sufrimiento y muerte si Él es Dios? Usted sabe cómo la comunidad joaquina explicó todo esto. Lo encuentras en el Evangelio de Juan, cuando de la boca de Jesús dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. De la boca de Jesús le dice a sus discípulos: mayor demostración de amor es esta, de aquel que da la vida por sus amigos. Usted y yo tenemos
tenemos un Dios que no experimenta sufrimiento por las consecuencias de este mundo. Escuche bien, Dios no experimenta los quebrantos de este mundo, no porque está encerrado o preso en un mundo que está roto y que está caído. No. Él experimenta sufrimientos y dolores porque Él decidió por amor santo y perfecto que cuando te vio en tu depresión, en vez de quedarse en su trono alto y sublime, dijo: yo me voy a encarnar. Isaías hizo poema que hablaba del siervo sufriente que cargaría con el pecado del mundo, que el principio de la paz fue su castigo y que por su llaga nuestras enfermedades fueron todas curadas. Dios no experimenta el sufrimiento porque está viviendo la consecuencia de este mundo. Él lo hace por amor perfecto y santo. Y Pablo dice: esto es la potencia de Cristo, que lo más vil que es la carne humana y el mismo dolor y el quebranto que para los dioses griegos era debilidad, Dios lo mostró como sabiduría y como poder en su propia encarnación. ¿Cómo yo puedo responder al sufrimiento? Yo puedo entregar mi corazón a un Dios que sabe lo que es sufrir. No porque metió las patas como yo las meto. Es porque me amó a pesar de que yo metí las patas y me alejé de Él. ¿Cómo yo puedo responder al sufrimiento? Yo me puedo someter y sujetar por completo a un Dios que no se quedó allá arriba, sino que se encarnó para responder a los sufrimientos de este mundo. Que los escritores bíblicos dicen que cuando Él resucita, se llevó la llave de la muerte. Y que Pablo mismo dice, como prediqué los domingos pasados, que ni lo alto ni lo ancho, nada nos separa de ese amor demostrado en una cruz sangrienta y un cuerpo golpeado. Es ese Dios que yo quiero servir, que cuando yo estoy sufriendo, yo sé que Él está allá arriba y puede ver sus manos marcadas y sus pies marcados y sus pies y su espalda azotada, que Él sabe lo que es cargar cicatrices, porque Él está allá arriba mostrándola. Y cuando llega el momento difícil, Él va donde todo el mundo y dice: ese es mi hijo, mira mis marcas, I die for him, mira mis marcas, yo morí por él, mira mi espalda, yo aguanté el castigo por él. Alguien tiene... A ese Dios yo le doy mi vida por completo, porque yo estaba roto y no me dejó morir, porque estaba en depresión y no dejó que yo me matara, porque estaba enfermo y me fue a buscar, porque estuve preso y en la cárcel me encontró. Hay alguien en esta mañana que tiene que levantarse de esa silla y decirse: yo respondo al dolor entregándole la vida a aquel que en el quebranto y en el dolor no me deja solo ni me deja sola, que a Él entregó su vida para darme una esperanza y un futuro. Alguien tiene que adorar al Rey en esta mañana. Alguien tiene que...
¿Cómo yo respondo al sufrimiento? Papá, cógeme porque yo no puedo más. Yo pierdo el control, pero tú no lo haces. Yo pierdo la chaveta, Señor, pero tú no lo haces. Vilmari, tírame los textos otra vez de Job para que podamos verlos ahora y los comprendamos mejor. Job, dice la palabra en Job. Y ahora quiero que lo releas habiendo escuchado el sermón. Mira lo que le dice Job al Señor después del proceso. Y yo quiero que tú se lo digas a Dios hoy en medio del tuyo. Dios, yo conozco que todo tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él dice, yo hablaba del Shema. And I did not comprehend. Yo no entendía lo que yo hacía. Pero mira lo que dice ahora. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Y ahora no reclama. Ahora pregunta y le dice, no me respondas, enséñame. ¿Entiende lo que le está pasando a Job? Mira la respuesta de Job. Estando leproso, enterrando a sus hijos, perdiendo sus bienes, perdiendo sus amigos. Te preguntaré y tú me enseñarás. Papá, yo de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Ven al Dios que me sacó de la depresión. Vio al Dios que me sacó del pecado. Vio al Dios que me trajo arriba y a cambiar mi casa y mi familia. Ahora yo veo al Dios que me está diciendo, suelta lo que tienes que soltar. Ya tú no eres así. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy Dios le está hablando a alguien que viene cogiendo bandazos de un lado y de otro, que ya gastó los Kleenex de tantas lágrimas, que ya la almohada no aguanta las lágrimas, que ya los maquillajes del ojo los gastaste de tanto llorar. Dios le está hablando a alguien que ha querido meterse todas las pastillas de la botella. Dios le está hablando a alguien que está diciendo, sácame, llévame, y que lleva maldiciendo su nacimiento como Job. Y te está diciendo, mamá, papá, de donde tú estás, yo te voy a dar el mejor testimonio de tu vida. Donde tus hijos van a llegar a mí por lo que voy a hacer contigo. Que tu esposa va a llegar aquí por lo que estoy haciendo contigo. Que tu esposo va a llegar aquí por lo que estoy haciendo contigo. Que tus amigos de la universidad van a llegar por lo que estoy haciendo contigo. Que hoy estás en derrota, pero hoy te está diciendo Dios, no es una derrota, te estoy procesando, porque algo voy a hacer contigo el día de hoy.
Y yo a la cuenta de 3, yo voy a hacer un primer llamado. Si alguien en esta mañana no le ha entregado su vida al Señor, a la cuenta de 3 yo quiero que donde tú estés, tú corras al altar, que el equipo pastoral me acompañe y los intercesores que me acompañen. A la cuenta de 3. Si tú no le has dado la vida al Señor, hoy Dios quiere hacer de tu lamento tu mejor alabanza. Hoy Dios quiere hacer de tu mala historia un capítulo nuevo. Hoy Dios quiere hacer de tu proceso difícil a algo nuevo y eterno. A la cuenta de 3, te invito a que pases al altar. A la 1, a las 2 y a las 3. Sal de donde estás y llega al altar y dice: Señor, yo necesito entregar mi vida. Ya que hay un joven que pasó al frente. Lo que tú sientes en el corazón no es algo emocional. El Espíritu de Dios te está tocando y te está diciendo: yo quiero hacerte mío, yo quiero hacerte mía. A la cuenta de 3, corre una vez más. 1, 2, 3, pasa al altar. Pasa al altar. Dios quiere restaurarte el día de hoy. Si tú llevas tiempo que no vas a la iglesia y sientes que estás apartado o apartada, este llamado también es para ti. Corre al altar. Dios quiere renovar el pacto que hizo contigo. Dios quiere recordarte que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Corre al altar. Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacer un capítulo nuevo en tu historia.